Hola, muy buenas tardes. Tal como lo habíamos hablado anteriormente, vamos a empezar a hablar del tema del psicoanálisis, de los inicios con Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, y vamos a hacer como una entrada, digámoslo así, de lo que fue su biografía, su vida al principio, sus padres, quiénes fueron, cómo se crió, un pedacito, y luego las tendencias de él hacia el psicoanálisis en sí, por qué lo tomó. De esto va a constar esta primera charla. Aspiro pues que todos la entiendan. Trataré de ser lo más elocuente posible, con un lenguaje que no hay necesidad de que sea un lenguaje fuerte, ni mucho menos, porque es que todo el que escribió o el que escribe psicoanálisis, no en el caso mío, porque yo nunca escribo de eso, son personas que generalmente escriben es para psicoanalistas. Entonces, les gusta mucho escribir de alguna manera con un obscurantismo muy fuerte o con un lenguaje que no es el más facilista para cualquier persona. Inclusive yo, que estuve 8 años en el diván, en el psicoanálisis, y que he leído y que me reúno con psicoanalistas, me cuesta, me cuesta de alguna manera, me cuesta cuando empiezo a leer cosas de Lacan o libros del mismo Freud. Hay un autor argentino que me encanta, que es Juan David Ignacio, que es más claro, pero sin embargo escribir y los términos, el lenguaje que utilizan los psicoanalistas no es fácil. Entonces aquí no, aquí vamos a relajarnos, aquí vamos a estar muy tranquilos, vamos a hablar en una primera parte de lo que dije al principio. Entonces digamos que Sigmund Freud nació en un hogar donde su padre se llamaba Jacob Freud y su madre Amalia, Amalia Natzanson. Bueno, no soy capaz de pronunciarlo, imagino que era judía. La fecha de nacimiento del padre de Freud, 1815, y muere en 1896. Y la fecha de nacimiento de la mamá, o sea, Amalia, 1835, y fecha de muerte de 1930. La señora vivió 95 años. Les tocó una época horrible. Horrible es desde el punto de vista social, cultural. Ellos fueron parte de la diáspora, digámoslo, cómo se tuvieron que exiliar, como casi todos los judíos, caminando por toda Europa, bregando a hacer vida en otros países. Les tocó no solamente a ellos, sino antes de ellos, como un poquito de recuento acerca de todo lo que fue en la Edad Media y del Imperio Otomano, donde posteriormente fue Constantinopla, la ciudad que albergó, digámoslo, parte de la gente o del pueblo del Imperio Romano, donde hubo una transferencia, un traslado de la decadencia en la Edad Media del Imperio Romano, y posterior ya empieza el Imperio Otomano en Turquía, en la parte de la Edad Media. Bueno, de todas maneras, el judío en sí, me da mucho pesar decirlo, ha sido perseguido, y sea por ellos mismos, por la religión, por un montón de cuestiones, pero esa es la realidad. Ellos no paran de estar en países diferentes, y quizás no, eso es lo que los ha hecho grandes, muy grandes, en la cultura, en pensamiento, en ciencia, en todo lo que ustedes quieran. Y unos grandes comerciantes también. El papá de Freud, Jacob Freud, era comerciante, nació en 1815 y muere en el 1896. Y la mamá,
nace en 1835 y muere en 1930. Entonces, los judíos en sí, pues todos lo sabemos que se han tenido que transferir, estar en otros países, estuvieron en Polonia, Rusia, regados por toda Europa, rechazados también. Y también, ya luego viene el Holocausto, que ni mencionarlo, no se trata de ponerse uno a analizar nada, ni eso, pero todos sabemos del horror que ocurrió con el Holocausto. Entonces, están muy de moda todavía y seguirán de moda. Qué desgracia tenerlo que decir por la parte de lo que estamos viviendo ahora con Gaza también, y ojalá eso pare algún día. Entonces, a estos señores les tocó vivir eso también. Luego el papá de Freud se traslada a Austria y se casa por tercera vez con la señora Amalia, como lo mencioné, en este caso con la señora Amalia. Tienen 8 hijos, los cuales el primero de toda esa camada fue Sigmund Freud. El nombre de Freud realmente era Sigmund Scholmo Freud, pero lo enjutaron, lo volvieron más corto con Sigmund Freud. Bueno, ¿qué más comentario como con esta cuestión? Es la parte de una inferencia, infiere uno, o no solamente uno, sino los libros, toda la literatura, de toda esta diáspora, de todo este sufrimiento de los padres de él mismo y de todo lo que ha ocurrido con los judíos. Tiene que existir una acción-reacción, obviamente, donde el resultado era un tipo brillante, un tipo que le tocó con su sufrimiento, con toda seguridad, tener que apuntalarse en un montón de situaciones y estudiar y mirar toda esa tragedia que vivió de una forma donde él muestra, exhibe, digámoslo así, todo lo que fue su vida en tiempos pasados y lo de los padres también. Entonces, a Freud le da por estudiar, más adelante le da por estudiar neurología. Él se mete a la universidad en Viena a estudiar neurología, ya estaba inclinado por la medicina, y más adelante tiene unos compañeros, Charcot, donde estudió con él en París, y la parte psicológica con la neurosis es muy asidua a esa formación de él. Freud ha sido un padre en la parte de la neurosis, el inventor realmente de todas esas, que más tarde lo veremos en la parte de la clínica, cuando lleguemos allí. Y ya él se inclina con el doctor Breuer, que después lo conoce también y que fue gran influente en él, o con gran influencia. Juntos empezaron a lo que es, siempre se me va la expresión, siempre va la palabra, el hipnotismo, para hipnotizar. Esos fueron los inicios del psicoanálisis, con el hipnotismo. Entonces tenían pacientes que les llegaban y ellos comenzaban con la parte de hipnotizarlos, pero notaron, sobre todo Freud notaba que había unos resultados que no eran los más elocuentes, los mejores resultados. Por ejemplo, que no existía una transferencia, es decir, transferencia, ya el término transferencia es psicoanalítico, que él lo utiliza posteriormente, que es un término donde el paciente hace una transferencia con el psicoanalista. Tampoco vamos a tocar ese tema en este momento, y eso tiene unos efectos.
eso tiene unos efectos diferentes a lo que venían ellos trabajando con el hipnotismo. También ellos notan que no solamente la transferencia en este caso, sino que muchos pacientes no eran susceptibles a el hipnotismo, o sea, no transgredían, digámoslo así, no pasaban y no se dormían más bien en lo que quería o en lo que se quería penetrar, que era hacer una catarsis y empezar a conocer qué fue en su historia, su niñez y un montón de cosas. Entonces, el hipnotismo no dio resultado realmente. Allí fue donde Freud empezó ya a mirar el tema de la libre asociación o hablar de que el paciente hablara sin ningún problema de lo que quisiera hablar. El mismo psicoanalista se cuadraba en la parte de atrás y no adelante, porque eso tiene unos efectos que posteriormente también los veremos. Entonces se dio cuenta Freud más adelante que eso tenía unos resultados diferentísimos con relación a lo que es la cura. Vamos a quedar acá. Ya llevamos 11 minutos 28 segundos. Yo próximamente les estaré avisando para que este video lo puedan mirar y después lo trataremos, lo conversaremos y proseguimos con otros temas. Muchas gracias. Hasta luego.